ya lo han avanzado en otra materia. En neumo ya han avanzado. En infecto probablemente sí. Entonces no es con mucho detalle, es un poquito a enfocarse a lo que es la parte neonatal. Entonces, ¿qué hablamos de nosotros de neumonía? Primero, la definición es para todas las neumonías. No hay una definición para la neumonía del niño, para la del grande, del adulto. ¿Qué estamos diciendo? Que es una inflamación, una infección del parénquima pulmonar. Ahora, cuando hablamos del término connatal y neonatal, ya ahí estamos especificando un grupo etario. Cuando nos estamos refiriendo de una neumonía connatal, estamos hablando que esa infección del parénquima pulmonar, la sintomatología, se va a manifestar en las primeras 12 horas de vida. ¿Y cómo se puede adquirir? Intraútero o intraparto. Entonces, esas son las diferencias que ustedes tienen que saber. Neumonía es igual para todos. Es una infección o una inflamación del parénquima pulmonar. Cuando hablamos de connatal, es cuando la sintomatología aparece, nuevamente repito, en las primeras 72 horas de vida. Ahora, cuando hablamos de neumonía neonatal, ya estamos hablando del recién nacido, del neonato. Entonces, estamos hablando que esta infección, esa sintomatología, va a aparecer después del nacimiento y hasta que completa la etapa neonatal. Y la etapa neonatal ya se llama hasta los 28 días. Y después de la etapa que se llama lactante menor. Ya de ahí son las neumonías y entramos ya a otro programa que es la IEP. Entonces, ¿cuál es la incidencia? Está clarísimo, ¿no es cierto? Sí. Para que sepamos diferenciar. Entonces, no es que piense que neumonía es aquí, para el niño es una definición, para el otro es otro, ¿no es cierto? Ahora, la incidencia en recién nacidos a término es de 1 a 5 niños por 1000 recién nacidos vivos. El mayor riesgo para que desencadene este tipo de neumonía connatal, que es la que vamos a ver ahora, es en el recién nacido pretérmino y bajo peso al nacimiento. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, vamos a tomar en cuenta el recién nacido pretérmino y el bajo peso. Y está asociado con algunas infecciones maternas, como la corionionitis y la ruptura prematura de membrana mayor a 18 horas. Algunos hablan de 24, pero casi como que está aceptado las 18 horas. Ahora, ¿cómo clasifico las neumonías? Las clasifico como precoz, que es la connatal, porque aparece hasta los 3 días, y la tardía o adquirida después de los 3 días. Entonces, ya ahí estamos hablando de connatal y de neumonía. ¿Esta qué es? Neonatal, ¿es cierto? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles son los gérmenes o los microorganismos más frecuentes? En la neumonía connatal tenemos el estreptococo del grupo beta, la Lactae, el E. coli y la Listeria monocitógena. Obviamente que hay todas aquellas infecciones de transmisión vertical que la madre lo adquiere durante su gestación y que pueden ser transmitidos por vía transplacentaria hematógena al recién nacido. Y dentro de las adquirida o tardía, tenemos la que es la del grupo QES, la Klebsiella, el Enterobacter, la Pseudomonas, el Enterococo, la Cándida, o sea, tenemos todas aquellas otras bacterias. Generalmente la adquirida, que son las normas adquiridas en la comunidad, también es otra clasificación de acuerdo a nuestro programa ampliado que tenemos aquí, o el NAC, la clasifican en intrahospitalaria y adquirida en la comunidad, ¿no es cierto? Como término general, que es lo que ustedes han llevado, ¿ya? Ahora, dentro de los factores de riesgo tenemos que considerar aquellos que se refieren a algunas particularidades que tiene la madre o el recién nacido. Ya habíamos hablado que el factor de riesgo del recién nacido es que no nazca un recién nacido prematuro, que inmunológicamente va a estar deprimido, un recién nacido de bajo peso, porque estos tienen niveles bajos, ¿no es cierto?, de inmunoglobulina o algunas intervenciones que podamos hacer durante la recepción, como es la intubación, maniobras invasivas o repetir aspiraciones de manera frecuente y no cumplir las normas de bioseguridad. Ahora, ¿cuáles son los factores maternos de la madre? Ruptura prematura de membrana, mayor a 18 horas, o algunos hablan de 24 horas, infecciones de tracto urinario.
Entonces, estamos nosotros aprendiendo ahora, dentro de lo que es la atención del recién nacido, averiguar algunos factores de riesgo que puedan, vamos a decir así, afectar al producto en el momento del nacimiento, nos nazca un niño que no llore, que no respire y que no le podamos hacer una atención normal del recién nacido. Entonces, estos son los que tenemos que preguntar y lo estamos haciendo y lo están haciendo bien. Le están preguntando, ¿hace cuánto tiempo rompió la bolsa? ¿Qué color es el líquido amniótico? ¿Ha tenido algún factor de riesgo? Y ahí entran las infecciones urinarias, la coriomionitis, la fiebre intraparto, o sea, saber si la madre está con fiebre en el momento del parto es un factor de riesgo importante. La colonización vaginal por estreptococo del grupo beta, que eso también lo van a ver en ginecología, porque eso tiene un tratamiento antenatal que ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Y también preguntar si anteriormente ya ha tenido algún niño que ha tenido una infección por el estreptococo beta molítico. ¿Cómo se transmite la neumonía? La neumonía conatal por vía ascendente, transplacentaria y aspiración. Y la adquirida, nosocomial, la neumonía neonatal, nosocomial y adquirida. ¿Cómo se transmite la neumonía conatal? ¿Cuáles son las vías? ¿Qué quiere decir ascendente? ¿Y cuáles son los gérmenes más frecuentes que tenemos en ese caso? El estreptococo del grupo beta hemolítico contribuye al 50%. La E. coli, el 30%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La madre va a estar colonizada con este estreptococo, entonces con ese microorganismo. El canal del parto va a estar infectado y eso por vía ascendente va a ascender, va a llegar al útero y obviamente el líquido amniótico se va a infectar y ese microorganismo, acuérdense que el niño del glúteo, ¿es cierto? Entonces se va a ir a pulmón. Llega a pulmón y ya está, ¿no es cierto? Nos va a tener una infección. La transplacentaria hematógena, ¿cómo es? ¿Cómo se produce? Cuando existe una infección que tiene la madre, una infección sistémica. Entonces tiene una viremia, tiene una bacteremia y la ha tenido durante la gestación, ha tenido una infección sistémica. Por ejemplo, la toxoplasmosis, ¿no es cierto? Tenemos que hacerle a todas las embarazadas un laboratorio, la tox, el Chaga, el VIH, para ver si está con una infección aguda. Si está con una infección aguda, esos microorganismos van a correr y va a llegar hasta el feto a través de la placenta y va a producir la infección. La única infección que se transmite al producto, es decir, al neonato, así tenga una infección aguda o una infección crónica, es el Chaga. Todas las otras tienen que estar en una fase aguda, ¿sí? Ya, entonces, ahora, la connatal con la vía de transmisión intraparto por aspiración de líquido amniótico infectado. Generalmente el germen más frecuente es la clamidia. Entonces, tenemos nosotros, ustedes saben que la clamidia es el microorganismo más frecuente que tienen las mujeres en las infecciones vaginales bajas, ¿cierto? Entonces, se produce un parto vaginal. Ese parto vaginal es prolongado y el niño ha tenido contacto durante el parto y puede aspirar ese líquido infectado, llega a los pulmones y se produce también la infección. Ahora, la adquirida. ¿En qué momento se puede tener una infección adquirida? Las NAC, que son las adquiridas en la comunidad, cuando uno ha tenido un contacto, cualquiera que sea, no solamente para el niño, las NAC son las neumonías adquiridas, vuelvo a repetir, en la comunidad, a cualquier edad, pero el requisito es que la bacteria o el microorganismo o el virus lo haya adquirido en su casa, en su hogar, fuera del hospital, ¿ya? Entonces, y las NAH, que son las neumonías adquiridas nosocomiales o intrahospitalarias o hospitalarias, como las quieran llamarla, generalmente en el neonato donde se infectan, cuando son esos recién nacidos prematuros, que necesitan una atención prolongada, un niño de 1 kilo, vamos a suponer, tiene el riesgo del bajo peso, tiene el riesgo de la prematuridad y probablemente va a estar internado durante mucho tiempo en una unidad de cuidado intensivo, va a estar conectado a una ventilación mecánica,
va a tener múltiples maniobras invasivas, le van a poner intracal, por ahí hace un neumo, entonces va a tener catéteres centrales y más que todo también por contacto. ¿Qué quiere decir por contacto? Cuando yo no he tenido la precaución de lavarme las manos antes de manipular al bebé, y ahí en esa unidad de cuidados intensivos tengo yo una infección por enterococo o por el germen que sea una Klebsiella, no me lavo y voy y manipulo al otro, lo más probable es que estoy transmitiendo la infección, ¿no es cierto? Entonces, esas son las adquiridas intrahospitalarias, ¿no? Y ya hemos dicho los riesgos a que ello conlleva. Ahora, ¿cuál es la clínica de la connatal? Ya hemos dicho que es antes de las 72 horas. Ya hemos dicho que también se la denomina precoz. Todo lo que son las patologías de dificultad respiratoria lo evaluamos a través de la escala de Silverman-Andersen. Y vamos a tener los signos que ya los conocemos, ¿no es cierto? Aleteo nasal, quejido expiratorio, tiraje, retracción. Además, podemos tener taquipnea, cianosis, ausencia de respiración, inestabilidad térmica y generalmente a veces este es un poco único, vamos a decir, que después se disemina por vía sistémica y vamos a desarrollar ya una infección sistémica como es una sepsis. ¿Cuál? Ya yo tengo mi factor de riesgo para hacer. ¿Cómo hago el diagnóstico? Factor de riesgo, clínica, ¿no es cierto? Entonces yo les pongo un ejemplo. Un recién nacido de 32 semanas con un peso de 2 kilos que presenta a las 24 horas de vida, dificultad respiratoria con un Silverman de 6. Además, ha comenzado a hacer picos febriles, o sea, tiene inestabilidad térmica de 38 grados, 2 o 3 veces en las 24 horas. ¿Cuál es mi hipótesis diagnóstica? Justifíquelo. Son los exámenes así. Ustedes me plantean hipótesis y me justifican. Justificarlo. El factor de riesgo, la térmica, el de bajo peso y los 40. ¿Y qué más te falta? ¿Qué más me tenés que preguntar? Porque yo no he dicho una cosa. ¿Qué? Examen físico. Ya el diagnóstico de todas las patologías es esa secuencia. Evaluar los factores de riesgo, ver la parte clínica y luego el examen físico. Entonces, ¿qué tengo que tener en el examen físico? ¿Cuál es el órgano que está afectado? Esa es clínica, examen físico segmentario. ¿Qué tengo que tener en pulmón? ¿Es una neumonía? ¿Ya lo han pasado? ¿Hay algún ruido sobreagregado extra o voy a ocultar? ¿Qué oculta en pulmón? Ápice, base. Ya, ¿cómo va a estar? ¿Van a haber ruidos sobreagregados? ¿Y qué tipo de ruidos van a tener? Estertor crepitante. Disminución del murmullo vesicular. Entonces, esa es mi secuencia. Entonces, yo le digo, justifíqueme, factor de riesgo, prematuro. Clínica, dificultad respiratoria. Examen físico, Estertor crepitante. alteración del murmullo vesicular. Hipótesis diagnóstica, neumonía, ¿qué? ¿Por qué? Está bien, sin miedo, sin miedo. Es que tienen que ser así, tienen que aprender a hablar. ¿Qué es lo que vamos a hacer lo máximo? Equivocarnos, nada más. ¿No es cierto? Pero en el niño no se puede equivocar. ¿Ya? Entonces, planteo mi hipótesis diagnóstica y ¿qué tengo que hacer para confirmar? Bien, laboratorio. ¿Y qué más? Una radiografía de tórax. ¿Qué posición? Una A, T. Y eso lo tienen que aprender a pedir. Entonces tengo que saber en la radiografía de tórax, que es mi gol estándar para ver si hay compromiso o no, va a depender del tipo de germen que tiene y me va a dar para ver algunas características que voy a observar en la radiografía que me hagan pensar en ciertos microorganismos y de acuerdo a ello yo puedo hacer mi tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo en la radiografía? Infiltrado de difuso, consolidaciones, atelectasia, broncograma aéreo. Cuando yo veo una radiografía, veo dos tipos de imágenes.
si son radiolúcidas o radioopacas. Lo que decimos está blanco, está negro. Los broncogramas es la presencia de aire en el trayecto del bronquio, ya lo hemos hablado. Entonces, esas son imágenes radiolúcidas, se las ven negritas, así, bien distinguidas. Y cuando vemos consolidaciones son radioopacas, se las ve blancas, ¿cierto? Entonces, eso me va a llevar a pensar en un estreptococo del grupo beta. Pero si me ponen eso, tienen que buscar el antecedente si la madre ha sido colonizada por estreptococo. Preguntarle si ha tenido un hijo anterior enfermo o ha tenido, ¿no es cierto?, con esa patología. Y si ha recibido o no ha recibido un tratamiento. Ahora, cuando tengo y veo yo los neumatoceles, los abscesos, derrames, y estoy pensando en un estáfilo. La listeria es igual a estéril y las virales ya son infiltrados difusos. Entonces, yo tengo que saber qué es una radiografía normal y qué es una radiografía patológica para confirmar. Y él decía laboratorio. ¿Y qué laboratorio vas a pedir? Vamos a suponer que es una bacteriana, que es un estreptococo. El adjetivo es para identificar, Esputo. confirmar. Esputo no sé para qué. Un hemograma y un PCR, lo más simple. ¿No es cierto? ¿Qué es PCR? La proteína C reactiva. ¿Qué es la proteína C reactiva? Un reactante de fase aguda. Que el aumento me va a significar que existe un proceso inflamatorio, más nada. Pero si yo quiero ver y quiero saber si es bacteriana o viral, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? Desvío a la derecha, a la izquierda. Exacto, lo vengo repitiendo casi en todas las clases, lo mismo para que se lo grabe. Los leucocitos. Entonces, sí, ya tengo que tener cómo van a estar los leucocitos. Entonces voy a mirar la fórmula blanca y voy a ver los leucocitos. ¿Cómo van a estar los leucocitos? ¿Arriba o abajo? ¿Cuánto es lo normal? De 5.000 a 10.000, digamos, promedio. Y puede haber una leucopenia o puede haber una leucocitosis, están alterados. Y lo que tengo ya que observar y mirar y hacer el análisis es, para decir que hay un desvío a la izquierda, ¿qué tiene que tener? Fórmula joven. Tiene que haber callado, tiene que haber meta, tiene que haber mielo, ¿no es cierto? Para que nosotros ya pensemos que es una bacteriana y con eso ya inicio antibiótico de manera profiláctica hasta que me llegue el cultivo, ¿no? Entonces, la otra, reactante de fase aguda, la procalcitonina, que debe estar aumentada, el índice de inmaduros sobre totales. ¿Esto qué quiere decir el índice de inmaduros sobre totales? Es ver la relación de los neutrófilos inmaduros sobre los totales. Entonces, los inmaduros, lo que hemos hablado, la fórmula joven, los sumo, y los totales ya son todos los neutrófilos. Y si ese índice me sale mayor a 0.2, voy a decir que hay un índice positivo, ¿no? Inmaduro sobre totales, la sensibilidad. Los leucocitos, que aquí estaban, las plaquetas, que si ya hay una sospecha de una sepsis, ya se me está, ya no es una infección a foco único, ya no solamente está comprometido, ya me está entrando con una plaquetopenia, ya tengo otra sintomatología más, pues obviamente ya y tengo que tomar el hemocultivo o tomar las 2 muestras para cultivo de sangre para determinar ya. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Estamos hablando que la gente es bacteriana, ¿cierto? Es antibiótico. Entonces, ese es el tratamiento específico. Y volvemos a hablar del tratamiento de apoyo. Oxigenoterapia, que ya hemos hablado harto, vitamina, balance hidroelectrolítico también, estabilidad térmica. Fíjense que ustedes el tratamiento de apoyo en todas las patologías respiratorias es lo mismo, ¿no? El cálculo de líquido es lo mismo que hicimos el otro día. Y obviamente que aquí ya es los antibióticos. Entonces, inmediatamente pienso, voy a cubrir los 3 gérmenes más frecuentes. La ampicilina, la gentamicina, inicialmente. Con esto voy a cubrir el estrepto, el E. coli y la listeria. Están cubiertos mis 3 gérmenes más frecuentes. Y si es intrahospitalaria, tendré que ponerme en contacto con esa unidad para pensar cuáles son los microorganismos que tienen y la sensibilidad de antibióticos. Si no sé, empíricamente entro con una cloce y una MI. ¿Ya? Ahora, el tiempo va a depender de los días que yo vaya usando
Generalmente si es un gran positivo de 7 a 10 días, si es un gran negativo de 10 a 14, si son gérmenes atípicos 14, y dependiendo ya de qué germen nosotros tenemos. Y aquí ya tenemos lo que siempre les hablo en neonatología, el neofax. Y aquí estábamos justo ahora preguntándole a una chica, estaba en un examen de grado, estábamos preguntando y le tocó el caso clínico de neumonía, de defender, y estaban 4 doctoras tomando examen, y les preguntaba sobre los gérmenes más frecuentes y el antibiótico que entra de manera inmediata, ¿no? Como decimos, ¿no? O sea, empírica, como decimos de manera empírica, para un estreptococo, y el joven decía una cloxa, lo cual no era correcto, ¿no es cierto? Es la penicilina o la ampicilina, no hay, ¿no es cierto? Más un aminoglucósido. Ese es el tratamiento de manera empírica. Hasta que tengamos el cultivo. Si ya hemos identificado y nuestra sensibilidad de nuestra bacteria está con los antibióticos, bien, continuamos y cumplimos tratamiento. Entonces aquí tenemos todos los probables microorganismos, los antibióticos y el tiempo que usamos. Y dosis, neofax, porque va a depender de los días de vida para saber cuál es la dosis y cuál es el intervalo que nosotros vamos a utilizar. Ahora, la neumonía neonatal, la neumonía adquirida, la neumonía que se adquiere en el hospital. Generalmente viene y se habla ahora de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Para hablar de una neumonía intrahospitalaria, tiene que haber estado 48 horas asociado al ventilador ya en ventilación. O sea, si viene y entra las primeras 24 horas, no es una asociada al ventilador, no es la causa el que esté en el ventilador, ¿cierto? Entonces, 48 horas en ventilación mecánica. La patogenia es la colonización bacteriana, o sea, ¿por dónde va a entrar? Por el tubo, ¿no es cierto? Y microaspiraciones de secreciones contaminadas. La neumonía asociada al respirador, ¿cómo hago yo los criterios de diagnóstico? Tenemos estos 3 criterios y por lo menos tiene que cumplir con 2 de las siguientes condiciones, con 2 de esos criterios. Primer criterio, que el paciente esté internado y tiene una evolución desfavorable, tiene un signo de deterioro respiratorio clínico, cualquiera que sea apnea, taquipnea, bradicardia, o sea, está con una evolución desfavorable. Segundo, radiografía de tórax, que ya se nos ha complicado la radiografía, en vez de estar mejorando, está peor, ¿no es cierto? Entonces hay imágenes pulmonares nuevas, hay condensación, hay cavitación, o antes no tenía derrame y ahora ya tiene derrame. Entonces estamos hablando de una evolución desfavorable. Y al menos uno de los siguientes parámetros de esto de acá: aumento de secreciones de respiración, aparición de secreción purulenta, coincide con un objetivo positivo, sin otro foco aparente, cultivo de secreción traqueal, yo policultivo, tratando de identificar algunos otros gérmenes, ¿ya? Entonces, el tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad que no haya entrado al ventilador, cloxeriamida, pero si ya viene intrahospitalaria, ya les he dicho, tengo que ver cuál es el cultivo que tienen en esa unidad y la sensibilidad. ¿De qué dependen las complicaciones? De la edad gestacional, de la rapidez que se inicie el tratamiento. Siempre les hablo de tratamiento oportuno. Y para hacer un tratamiento oportuno tengo que diagnosticar precozmente, ¿cierto? Y para diagnosticar precozmente tengo que saber la sintomatología, los factores de riesgo y el examen físico. Una de las complicaciones es la sepsis, que es la infección sistémica, insuficiencia respiratoria y aumenta el caso de mortalidad neonatal. ¿Alguna pregunta? Son temas simples, sencillos, que así se los grafico en 3 escenarios: factor de riesgo, clínica, examen físico, hipótesis diagnóstica, exámenes complementarios, radiografía, hemograma y tratamiento. Definir bien y separar bien lo que es la postnatal de la neonatal. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a entrar al otro tema, que es la última patología, la taquimia transitoria de recién nacido, que normalmente es la primera causa de signos de dificultad respiratoria y es la causa de internación en las unidades neonatales. No llega a terapia intensiva. Es transitoria. ¿Qué quiere decir transitoria?
Exacto, ¿no es cierto? Transitoria, que va a mejorar, que no vamos a hacer grandes cosas, darle tratamiento de soporte, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros aquí con todos estos temas tenemos que aprender a diferenciar y saber principalmente el factor de riesgo, edad gestacional. Porque ya hemos visto que un recién nacido prematuro, ¿cuál es la patología más frecuente? Prematuro, entre menor edad gestacional, mayor probabilidad de que tenga ¿qué? Enfermedad. ¿Y este qué era? ¿De acuerdo a la edad gestacional? Prematuro. Esta es la primera causa que viene es la segunda. Que sea limítrofe. 37 semanas, 36 semanas y que sea parto cesárea, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? También es un síndrome de dificultad respiratoria leve a moderada. Les decía, a no ser que se complique para que vaya a una unidad de cuidados intensivos. Pero como una taquipnea, como taquipnea no va a ir, porque la dificultad que tiene va a ser moderada. Y es causada, también ya lo hemos explicado, por retraso de la reabsorción pulmonar fetal. Y también ya hemos hablado los cambios fisiológicos, lo que sucede en el neonato y cuando el niño nace, ¿no es cierto? Con resolución espontánea entre las 24 y 72 horas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo que le preguntaba a la señorita, le decía, ¿por qué es transitoria? Porque es temporal, autolimitada, tiene un tiempo de duración. Va a mejorar a las 72 horas y generalmente es benigna. Ahora, tiene muchos sinónimos. Uno habla de pulmón húmedo, de mala adaptación pulmonar y también ya hemos hablado que se denomina también síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. ¿La 1 cuál es? ¿Cuál es la 1? Enfermedad de membrana hialina, ¿cierto? Esta es la incidencia, 3 por 6.000 recién nacidos, del 33 al 50% de dificultad respiratoria ingresan a los cuidados neonatales. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cesárea sin trabajo de parto. Ustedes saben que cuando se produce el trabajo de parto, en el momento de que va y sale por el canal del parto, eso ya lo han llevado, no sé, en eco, lo van a llevar en obstetricia, ¿qué hay? Aumento de la categolamina, ¿no vean? Salen las adrenalinas, las noradrenalinas, y eso va a ir a ayudar a activar la toma de eso. Hijo de madre diabética, parto precipitado, recién nacido limítrofe, asma y gestación gemelar. ¿Cuál es la fisiopatología? Y como les digo, a mí me gusta otra vez volver a lo mismo, a lo que ya pasamos la anterior vez. ¿Qué pasa antes del nacimiento, durante el parto normal y después del nacimiento? Hasta acá ya lo hemos pasado. ¿Cómo está la parte pulmonar? ¿Cómo están esos alveolos? Entonces aquí nosotros tenemos el alveolo fetal, aquí todavía está en el nacimiento y aquí el alveolo del niño. Y hemos dicho y le hemos mostrado las figuritas que en el feto, ¿cómo está? ¿Cómo está el alveolo? Está distendido, pero lleno de líquido, está con agua, ¿no es cierto? Con líquido no se llama agua, es líquido pulmonar alveolar. Entonces, antes del nacimiento, el alveolo se encuentra lleno de líquido y secreta cloro. Al secretar, entonces, es secretador de cloro. Al secretar cloro, arrastra y entra el agua dentro del alveolo, lo que hace que ese pulmón o ese alveolo permanezca distendido y el intersticio, lo vamos a ver la figurita, es grueso. ¿Qué pasa durante el parto? Secreta y se reabsorbe. Entonces, ¿qué hay? Hay la reabsorción normalmente, si no hay cambio en esa parte fisiológica. Se reabsorbe el líquido pulmonar alveolar. Y eso va a suceder cuando el trabajo de parto es normal. ¿Por qué? Porque al pasar por el canal del parto va a aumentar las catecolaminas y esto va a activar los canales de sodio, lo que va a permitir la salida del líquido hacia el intersticio. Además, cuando sale del canal del parto se produce la compresión. El canal del parto no es así de chango, ¿no es cierto? El niño se va como que lo estuvieran comprimiendo y ahí va a exprimir un poquito de líquido, ¿no es cierto? Entonces se elimina. ¿Y qué pasa cuando el niño empieza a respirar?
Con la primera respiración va a eliminar líquido y va a entrar aire. Entonces el pulmón va a estar distendido con aire, ¿no es cierto? Entonces el alveolo se llena de aire, las catecolaminas activan el canal del sodio, el sodio sale al intersticio y al salir del intersticio arrastra el agua, sale el agua por osmosis, ¿no? Entonces el agua sigue al sodio y el alveolo, vamos a decir, se seca, ya no tiene líquido, lo que tiene es aire y el intersticio final. Y aquí lo tenemos. Es lo mismo lo que les he explicado. Esta imagen de acá es un alveolo. De este lado de acá es el alveolo del feto y este es el alveolo del recién nacido. Y aquí lo tenemos ya que aquí tenemos la activación, aquí entra el cloro, este es el canal del sodio. Entonces aquí va a activar, va a entrar el cloro y con él entra el agua. Y todo este alveolo se va a llenar de agua. Entonces se va a mantener distendido en el producto, en el feto. ¿Qué pasa en el recién nacido? En el recién nacido elimina. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos nosotros ya el canal del sodio, que va a salir el sodio y va a arrastrar el agua y el agua se va a venir a recubrir el epitelio. Con la primera respiración, entonces va a ir eliminando el agua y se va a mantener distendido con lo que es ¿el qué? El aire, el oxígeno. Está produciéndose el intercambio, ¿cierto? Entonces, aquí nuevamente tenemos, para que ya sepamos, qué pasa en la membrana hialina. Entonces, ¿dónde hay la alteración? No hay resolución del líquido alveolar pulmonar o pulmonar alveolar, ¿cierto? No hay la compresión, no hay especialmente en la cesárea, ¿no? Las catecolaminas están disminuidas, el canal del sodio está inactivado, entonces el sodio no se va a reabsorber, no va a salir, no va a haber salida del líquido pulmonar y eso se va a retener. Entonces, ¿cómo lo traducimos y cómo lo simplificamos? Hay retraso en la reabsorción del líquido pulmonar alveolar. Y el alveolo se va a mantener distendido, pero aún con líquido. Y ese proceso va a durar 72 horas. A las 72 horas, fisiológicamente, ya se van a activar nuevamente las catecolaminas, van a empezar a aumentar y nuevamente van a empezar ya a salir el agua, ¿no? ¿Está bien entendido? Que una cosa, lo vuelvo a repetir, ya lo habíamos hablado de los cambios fisiológicos del pulmón, cómo era el pulmón del feto y cómo era el pulmón del recién nacido, y ahora lo volvemos a repetir. La taquimia transitoria es, ¿cómo lo definiríamos? El retraso de el alveolo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia del alveolo del feto? ¿Cómo está? ¿Con qué? Líquido. Pulmonar alveolar. Y en el recién nacido, si hay un buen intercambio y una buena adaptación Aire. de aire, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay alteración de ese aclaramiento pulmonar, ¿qué es lo que podemos encontrar? Exceso de líquido pulmonar, disminución de la compliance y vamos a tener ya la taquipnea. El niño entonces intenta compensar y comienza a tener aumento de la frecuencia respiratoria. El líquido linfático, peribronquial e intersticio va a producir el colapso bronquiolar y va a haber atrapamiento aéreo. Va a haber una alteración de la ventilación-perfusión y va a haber la hipoxemia. El edema alveolar que va a producir nos va a llevar a una disminución de la ventilación y va a haber una hipercapnia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde voy a ver la hipoxia y la hipercapnia? En gasometría arterial, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una hipoxia, ¿cómo va a estar el oxígeno? ¿Qué parámetros? ¿Qué parámetros? La presión parcial de oxígeno. PO2. Y si tengo hipercapnia, en la gaso, el CO2 aumentado. ¿Cuánto es lo normal del PCO2? 45. Entonces va a estar por encima de 46. Bien, ¿no es cierto? Fíjense que todo esto es lo mismo y es como una repetición, ¿no? Para que lo tengamos ya un poquito más claro. Entonces, hablamos de la postnatal, que antes de las 6 horas de vida empieza ya la sintomatología de manera precoz. ¿Y qué es lo que tenemos? La taquimia. ¿De cuánto es la frecuencia respiratoria normal?
12 a 20. Estamos hablando de recién nacido, ¿no? Ah, 20 años, ¿verdad? Ahí le da un 20. parámetro, dice Ah. Patricia, de 40 a 60 40, respiraciones por minuto, ¿cierto? Entonces vamos a tener un aumento de 60 a 120 respiraciones por minuto, ¿cierto? La frecuencia respiratoria en el neonato es más alta. De ahí viene disminuyendo en el lactante, en el niño, hasta que llegue en el adulto y llega a los valores que ustedes han dicho, ¿ya? Además de esa taquipnea, vamos a tener la dificultad respiratoria. ¿Y cómo lo vamos a evaluar la última niña de acá, la dificultad respiratoria? Fuerte, para decir fuerte. Hágase escuchar. ¿Qué escala van a utilizar? ¿Qué escala van a utilizar? Silverman Anderson. Les he dicho que en todas las patologías respiratorias de dificultad en el recién nacido, la evaluación de los signos de dificultad respiratoria es Silverman Anderson. Entonces vamos a ver el aleteo nasal, el quejido respiratorio, el tirar intercostal, la retracción psicoidea y la disociación tóraco-abdominal, ¿cierto? Y obviamente que la gran mayoría hemos dicho que es benigna, que no es complicada, la gran mayoría responde al tratamiento de apoyo, tratamiento de soporte con oxígeno, con una FIO2 generalmente baja, menor al 0.4, que es 40%. Ahora, ¿qué nosotros podemos hablar de la clínica? Ya lo hemos hablado anteriormente. ¿Qué tenemos que considerar como factor de riesgo? Tenemos que considerar si el niño es edad gestacional, nuevamente repitiendo, limítrofe. ¿Limítrofe qué significa? Que está en la raya. Y la raya es 36 a 37. Para hablar de lenguaje coloquial para que me lo entiendan, ¿no? Aquí menor de 37 para acá es el término. Aquí la raya está aquí. 37 semanas, 38, 36, hablamos nosotros limítrofes en la raya, ¿no es cierto? Entonces, edad gestacional, signos de dificultad respiratoria, necesita soporte de oxígeno a concentraciones bajas y obviamente pedir nuestro laboratorio. ¿No? ¿Esto qué? ¿Qué está escuchando? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aquí no es respiratorio, es expiratorio. ¿Aquí qué están viendo? ¿Cómo se ve el tiraje? ¿Qué están viendo? Costilla. Las costillitas, ¿no? Entonces fíjense cómo. Luego, ¿qué más tenemos el próximo? ¿Qué es esto? ¿Retracción qué? Sifoidea. Hay un hundimiento del apéndice sifoide, no es external. Retracción sifoidea. No es external, esto está mal. No sé quién me ha hecho ese video. Y luego, ¿qué más tenemos? Disociación tóraco-abdominal. Esos son los 5 parámetros que ustedes los tienen que tener de memoria. Por ahí hay esos errores ortográficos que el video me lo han pasado, lo han sacado de YouTube, pero hay eso. Quejido no es respiratorio. La respiración tiene 2 tiempos, inspiración y expiración. El quejido en esta patología es cuando sale. Meto, me quedo. Meto aire, me quedo. El quejido expiratorio. La retracción es el hundimiento del apéndice sifoide. Entonces, una retracción sifoidea, ¿ya? Que los videos lo sacan, lo ponen y, bueno, a veces no lo ponen. Entonces, resumiendo, rara vez aparece insuficiencia respiratoria, es benigna, no es grave, rara, a no ser que se complique para que vaya a una unidad de cuidado intensivo. Podemos ver nosotros un aumento del diámetro anteroposterior a la infección, hacemos hiperinsuflación que puede desplazar el hígado,
auscultación, hay buena entrada de aire, puede haber algunos estertores o estar ausentes, los signos de dificultad respiratoria persisten, los casos leves duran hasta las 24 horas y los que consideramos nosotros más o menos la evolución normal de la patología hasta las 72 horas, y si dura más hasta las 72 horas y hay deterioro del cuadro clínico, podemos pensar ya en alguna complicación. ¿Cuáles son los criterios clínicos de acuerdo a la NAC para diagnosticar? Esto de acá que tenemos. ¿Ya? ¿Cuáles son los laboratorios que tenemos? El hemograma, la glicemia, calcemia. Aquí no vamos a tener un hemograma con desvío al izquierdo. ¿No es cierto? Podemos tener un hemograma con un poquito de leucocitosis o de repente un hemograma normal. ¿Ya? Y que da el diagnóstico es la radiografía de tórax. Entonces, ¿qué encontramos en la radiografía de tórax? ¿Qué es lo que podemos encontrar nosotros? Una congestión iliaca, que es esto de acá, que es una imagen de sol naciente donde los ilios pulmonares están engrosados y con líneas que irradian del centro hacia la periferia. Del centro hacia la periferia. Hay una hiperinsuflación pulmonar y como lo vemos, las costillas están aquí horizontalizadas, ¿no es cierto? La cisuritis. ¿Qué son las cisuritis? ¿Qué es lo que vemos? Líquido en la cesura. Son los pliegues que separan los lóbulos, ¿no es cierto? Entonces, aquí ven esta línea. ¿La ven? Esa línea blanquita. La están viendo, ¿no es cierto? Y está separando el lóbulo superior del medio, ¿no es cierto? Entonces tenemos una cisuritis, la línea periliar es sobresaliente, hay una pequeña cardiomegalia, ahí tienen que medir el índice cardiotorácico, pero da para de ver. Hay aplanamiento del diafragma, acá lo vemos el diafragma, no está bien aplanado, pero sí, no está con la curvatura así, y ocasionalmente puede haber derrame cerebral. Diagnóstico diferencial con todas las patologías que cursan con dificultad respiratoria, todas las que hemos hablado anteriormente y algunas malformaciones clínicas. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Es bacteriana? No. Y si no es bacteriana, no vamos a dar antibióticos. ¿Qué tipo de patología es? Transitoria, cuidado. Transitoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Signos vitales, Medida de hidratación. soporte. Exactamente. Miren ustedes cómo ya están aprendiendo a hacer análisis y saber qué es lo que yo voy a hacer, ¿no? Cuidados prenatales, de que por favor, que ustedes están en la etapa de que puedan estar, ni se les ocurra hacerse una cesárea antes de en las 37 semanas. Ya, porque generalmente uno dice, no, ya no aguanto, quiero una cesárea. ¿Y qué pasa en la cesárea? ¿Qué no hay? ¿Qué pasa en el parto entonces? Liberación ¿Qué hay? de Aumento de catecolaminas. ¿no es cierto? Y en la cesárea no hay dolor, no hay nada, no hay estrés, no hay aumento de catecolamina, no sale el niño, no hay. Entonces, la cesárea electiva, si es que quieren, a partir de las 39 semanas. Se habla de corticoides. ¿Es por inmaduración pulmonar? No. Entonces, corticoide controversial. Uno lo utilizan porque ya es un prematuro, no sé qué, pero no se utiliza corticoide, está muy controversial. ¿Qué hacemos después del nacimiento? Ver qué tipo de dificultad tiene, si es leve, si es moderada, y cómo le vamos a hacer ese soporte de oxígeno. Vamos a ponerle intranasal, con puntas nasales, le vamos a poner suelitos cefálicos, su CPAP, pero esto nunca llega a la ventilación. Si no llega, se nos ha complicado. Complicación, neumonía. Complicación, sepsis, ¿no es cierto? Diurético, decimos, es un edema agudo de pulmón. Está lleno de líquido. ¿Le pondré un diurético? No, no está indicado, porque no es la causa que sea para poner un diurético, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí se habla y se hace un poquito de retención relativa de líquido. Entonces, en vez de ponerse 60 ml, de repente el primer día le bajo a 50. Alimentación es lo mismo, la misma normativa para todo, ver por dónde esos líquidos le voy a dar, ver si tiene condiciones para alimentarse, va a depender de la frecuencia cardíaca, las complicaciones, hipertensión pulmonar, un PCA, una CIA. ¿Qué hacemos nosotros en primer nivel? Prevenir hipotermia, prevenir hipoglicemia, monitorización, soporte de oxígeno,
ya sea, como les he dicho, en las diferentes modalidades. Objetivo, nuestra saturación 87 a 94. ¿Qué hacemos en segundo y tercer nivel? Si ustedes ya lo derivan, probablemente sea complicado. Allá tienen que ver si ya no está con una neumonía, y si está con una neumonía le ponen antibióticos, ¿no es cierto? Y si necesita ya está más complicado, pues verán la complicación o el grado de dificultad que tiene, hasta pueden llegar a una ventilación mecánica, pero no por la taquimia transitoria, sino por la complicación, que quede bien claro. El antibiótico no es por la taquimia, es por la complicación, por la neumonía o la sepsis, ¿cierto? Entonces, y esto ya es un resumencito de lo que hemos dicho, ¿no? Las catecolaminas postnatales, aunque tarde, activa el canal y al activar el canal va a salir el agua del alveolo al epitelio, ¿no es cierto? Lo que hemos visto en la figura. El niño va a empezar a respirar normal y con cada inspiración mete aire, genera presión negativa y va a salir el líquido al intersticio. Y hablando de los diuréticos, la diuresis fisiológica, el niño comienza a orinar en las primeras 24 horas. Entonces comienza a orinar y también disminuye el agua corporal total y va a ayudar al pulmón. Entonces, para recordar lo que estamos hablando, no se olviden esto, autolimitada hasta 72 horas, benigna, ¿no es cierto? Y que la causa básica es la disminución del... Ya se cortó aquí, solo que tiene que cortarse ahí. Entonces, nuevamente nosotros para que tengamos en cuenta lo que estamos diciendo, que el niño comience a orinar, va a disminuir el agua corporal total y va a ayudar al pulmón. Para recordar lo más importante, primeras 4 o 6 horas empieza la sintomatología. El oxígeno, la PO2, que le vamos a aplicar, no más del 40%. Resolución a las 72 horas. Puede quedarse con un poquito de polinemia residual, puede afectar el estado general mínimamente, la hemodinamia mínimamente y la retención de CO2. Finalmente, la recomendación: evitemos que este niño se nos complique. Apliquemos las normas de bioseguridad en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué significa eso? Que nosotros todos y en todo momento, antes de la manipulación, debemos tener el cuidado de lavado de manos. Y aquí vamos a tener esta, que es una de las más importantes. Aquí están qué parámetros voy a evaluar y cuál es lo más frecuente en cada una de las patologías que hemos hablado. Y con esto no hay opción a equivocarse. Edad gestacional, lo primero. Prematuro, membrana hialina. Limítrofe, taquimia transitoria. Salam, postérmino, mayor a 42, 40. Neumonía en cualquier edad. Prematuro es un factor de riesgo. El a término también se tiene, ¿no? El inicio, la membrana hialina a las 2 horas, la taquimia hasta las 6 horas en el nacimiento, el salam en el nacimiento ya tiene, la neumonía ya hemos hablado que empieza a las 24 horas hasta las 72 horas. La connatal estamos hablando, ¿no? La evolución, la hialina empeora, esta mejora, el salam empeora rápido si no tomamos medidas ya, y la neumonía empeora. Quiere decir que tenemos que aprender a hacer el diagnóstico de manera precoz para hacer un tratamiento oportuno. La radiografía característica, vidrio esmerilado. La taquimia, la cesuritis. El salam, esas imágenes de, ¿qué hemos dicho? Esas parcheadas que se llaman pan de avena. Bien, panal de avena. Y en la neumonía, los infiltrados y consolidación. Los gases, en todos van a tener hipoxia, hipercapnia, en la una más severa y grande. En tratamiento específico, surfactante. Tratamiento específico, no hay. Soporte, oxígeno. Salam, antibiótico. Ya hemos dicho que es una neumonía química, ¿no? Neumonía, antibiótico. ¿Ok? Pero no se da, aquí dice surfactante, no se da. ¿No? Aquí en el salam ya hemos hablado también, ¿no? Que en algunos lugares que utilizan el relativo. ¿Alguna duda? Creo que con esto hemos acabado y la próxima nos toca otro tema bonito que es el